Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Nuestra plata que le prestamos a determinado estado retorna a manera de depósito particular a nuestro banco fulano de tal, Chancantón, y se acabó el Chancantón, es el que recibe ese dinero mal habido. Doctor, yo estoy haciendo una película o estoy prácticamente ilustrando una realidad. Gonzalo, buenos días. Un gusto estar con Fernando y un saludo a los oyentes. Permítame en primer lugar decirle mi pensamiento respecto de ese proyecto de consulta. Yo creo que la ética, Gonzalo, la ética no es cuestión de pactos. La ética es una actitud de los hombres de bien. Y los hombres de bien no necesitamos de pactos para ser éticos. Entonces, yo creo que estamos distorsionando los asuntos, total y absolutamente. Mire usted que hace unos años se dictó un decreto ejecutivo que prohibía a las entidades públicas, a las empresas del Estado, contratar con empresas que tuvieran domicilio en paraísos fiscales. Y vaya a ver si se ha cumplido ese decreto. Porque a la vuelta de la esquina, por ejemplo, Petroecuador contrató con PMI, que es PDVSA Marketing International, el famoso trueque de crudo, que no había, por derivados, que no había trueque, sino que eran dos contratos, uno de compraventa de crudo y otro de compraventa de derivados. PMI, PDVSA Marketing International, tenía como domicilio las Bahamas, un paraíso fiscal, y sería de ver todos los contratos petroleros que se celebraron, si fueron o no fueron con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Lo cual significa también, además de que esa era una costumbre o es una costumbre de las empresas tener su domicilio en paraísos fiscales con propósitos tributarios, etcétera, etcétera. Escaparse de tributos. Sí. De eludir. Que no quisieran de eludir, que en sepan definitiva. Pero es una práctica que la han tenido y la tienen empresas a nivel mundial. Sí. Entonces, yo no creo que esto sea cuestión de pactos. La ética es una actitud permanente y que no requiere estar siendo manoseada desde el punto de vista de la politiquería. En primer lugar. En segundo lugar, lo que yo conozco de las cuentas en la China son solo aquellas que le obligaron. Y en Bielorrusia también me corrigen. Son desde aquellas que le obligaron a Petroecuador en los convenios 4 partes a abrir en bancos chinos para ahí depositar el producto de la venta de petróleo y de las mismas poder pagar las alícuotas correspondientes de los préstamos chinos. Es lo único que yo sé de cuentas chinas. No sé más, realmente no he tenido la oportunidad ni de trabajar con empresas chinas, ni de trabajar en la China, y peor aún de tener una cuenta mía en la China. ¿Qué es lo que va a consultar al pueblo ecuatoriano, señor presidente? Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial, por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria, ya que estos significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado y del narcotráfico e incluso sostén del terrorismo, en definitiva, corrupción. Lo acabamos de sufrir en carne propia y de forma muy dolorosa. La corruptela que se ha encontrado en la refinería de Esmeraldas. Tengamos claro que no es como tituló cierto medio de comunicación, que también era propiedad de empresas en paraísos fiscales, que era el Universo. No eludimos nuestra responsabilidad, le pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano por este caso de corrupción que nos avergüenza y que no quedará en impunidad. Pero también que quede claro que si no hubiese paraísos fiscales, no hubiesen tenido tanta facilidad para los cohechos, para las corruptelas. Y no solo del lado público, con sus cuentas en paraísos fiscales, sino del lado privado, porque los depósitos que se hicieron en esas cuentas vinieron de empresas privadas también con cuentas en Bahamas, etcétera, y las Vírgenes, en paraísos fiscales. No podemos una lucha tan sagrada como es la lucha contra la corrupción, politizarla, convertirla en instrumento de politiquería. Tenemos que luchar responsablemente, patrióticamente, contra este mal que azota a la humanidad entera y desde siempre. Pero por eso debemos tener mucha más voluntad para enfrentarla. Pero que quede claro que no es solo del sector público, sino también del sector privado. Si hay un corrompido en el sector público, necesariamente hay un corruptor.
y por lo tanto también corrompido en el sector privado. Y si no hubiesen existido los paraísos fiscales, estas corruptelas que descubrimos en la refinería de Esmeraldas, al menos hubieran sido mucho más difíciles de realizar. ¿Se siente usted de alguna manera aludido? Uy, no, para nada. Yo primero, bueno, no... Gracias, Gonzalo. ¿Comparte o no comparte lo expresado por el señor presidente y su preocupación? Yo creo que no la suya, lo que aparece este momento en paraísos fiscales a través del ojo del futuro contralor Alexis Mera y del actual fiscal Galo Chiriboga es un hilo de paja, ¿sí? Es para los tabacos, como dirían los fumadores. Pero si no hay paraísos fiscales... O para los chicles, suele decir. O para los chicles, si no hubiesen paraísos fiscales, hay buenos conventos donde entierran la plata. Y eso hay que aprenderle a la amiga íntima del presidente, que es doña Cristina Fernández de Kirchner, a quien le encontraron no con las manos en la masa, sino con los bultos en el convento, y con bóvedas bajo tierra. Así es que yo creo que yo tengo por ahí algunas pistas. Los ladrones ecuatorianos del erario nacional son más sofisticados según su investigación. No. No van a dejar en los conventos, quiero decir. Lo que pasa es que ellos son los que están buscando. Y yo no voy a poner a buscar al que escondió, pues. Sí, ahí está la primera trampa. Esto recién empieza. Cuando haya un nuevo gobierno, cuando gente decente esté al frente de la Fiscalía, de la Unidad de Análisis Financiero y de otros instrumentos que tiene el Estado, esto va a ser realmente una cosa insostenible. La gente se va a caer al ver la colosal corrupción en la que estamos. ¿Y cómo va a aparecer esta colosal ratería? Desde la sociedad civil y nosotros estamos empujando, impulsando. ¿Y por qué no ha aparecido ya? Y se necesita no va a aparecer, un entorno de jamás, un gobierno desinteresado en defender a los verdaderos culpables. Vea, yo tengo un problema, que es decir las cosas así muy francamente, y creo que eso le gusta a la gente y a otros odian. Hay algunos que dicen, ¿y usted, señor Villavicencio, tiene identificado a los delincuentes o a los que hicieron? Otros dicen, verá, están perfectamente identificados, pero identifíquelos, y a su debido momento el país lo va a saber. Yo no soy de esos, ¿sí? En la medida en que yo tenga documentos lo digo y lo publico, y eso es lo que ha permitido que el país, en el caso de Refinería Esmeraldas, hoy pueda estar frente a un cuerpo desnudo de la corrupción. Eso es lo que le molesta profundamente al presidente, que cuando escucha mi nombre realmente pierde el control, ¿sí? Me trata de cualquier forma. Y yo, frente al último ataque terrible del sábado contra Yanidi Nostroza y contra mi persona, yo les he ofrecido a mis hijos que le perdonen, porque mis hijos le escucharon, ¿no? Entonces le he dicho, niños, perdónenle a este señor, pero él sí sabe lo que hace y por qué lo hace. Y obviamente cuando alguien le desnuda en público, imagínense usted si está caminando por la calle y le quitan la ropa en público, y hay muchas arrugas que mostrar, entonces uno se queda así terriblemente ofendido y dolido. Yo creo que lo que ha hecho este periodista y otros periodistas y otros medios independientes es desnudarle al presidente y a su gobierno en uno de los casos, decenas de casos de corrupción. Este no es un caso aislado, este no es un caso que viene de afuera, como pretenden ensamblar ellos. Ellos pretenden ensamblar una verdad. Los corruptos son los privados y ellos vienen a corromper a las monjitas de la caridad del sector público. Y claro, alguien cayó en la tentación. Capaya cayó en la tentación, Alex Bravo cayó en la tentación, y verá que cuando estemos aquí el próximo año hablando, nos faltará tiempo para la lista, porque tendremos mucha más información. La corrupción en el sector petrolero, Gonzalo, como hemos dicho muchísimas veces, nace de adentro, se ensambla afuera, y así se construye esta catedral de la corrupción. En principal, nació por esta forma urgente, revolucionaria. Hay una carta del presidente Correa que yo la exhibí el año 2009, dirigida en ese entonces también a Carlos Pareja, en la que dice, respecto a los campos maduros, no sé si se acuerda Luis, en la que dice, si no hubiésemos hecho una reforma en la Asamblea Constituyente, esta revolución ya no estuviera aquí. Y dice además, en revolución hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Y ese hacerlo rápido implicó necesariamente, obligatoriamente, cambiar el andamiaje jurídico.
Y ahí está un tema central que salió del puño del presidente Correa. Y el presidente Correa no puede darse la vuelta, y eso le duele y le molestó de mis declaraciones en Teleamazonas. Fue el presidente Correa quien declaró estado de emergencia, llámese hoy excepción, en noviembre del año 2007 al sector petrolero y puso a la Marina a manejar el sector petrolero. Y el directorio de Petroecuador, es muy importante que sepan, una instancia, la más alta instancia del sector petrolero, en este caso de Petroecuador, manejada por quién, donde está representado por quién, por el presidente de la República. El 2007, el 2008, el 2009, el presidente Correa, no había sesión del directorio donde no estaba directamente el presidente Correa. Y todas las decisiones se tomaron con presencia, casi todas con presencia de él y de sus principales hombres de confianza en materia petrolera. Llámese Wilson Pastor, ¿sí? Y Luis Jaramillo, Jorge Glass y otros. El presidente lo que no puede negar. ¿Por qué Jorge Glass? Porque él fue el ministro de sectores estratégicos. El señor presidente dice que ha sido para mantenimiento, pero puede decir, claro, la reparación es mantenimiento, y entonces, ¿qué más va a hacer? O algo por el estilo. Doctor Calero, ¿a usted qué le queda establecido como claro? Sí, como claro es que hay bastante obscuridad en estos temas. Sí. Porque mire, el doctor Chiriboga dice que ya han llegado al 94% de eficiencia, y entonces, ¿para qué tanto el proyecto? Si llegaron en el 2007, entiendo 2008. Que está hablando 2008, si ya hemos llegado al 94% de eficiencia de la refinería, entonces no se requería mayor cosa. Creo que ahí hay un desliz una información inadecuada. O el resto fue una solemne mentira de que no era, que estaba en una situación de crisis la refinería. De colapso. Con el colapso es el término adecuado, porque con un 94% de eficiencia el asunto estaba mucho más manejable que ahora, dice Fernando. Mire, yo creo que el momento en que se transparente la información y se comparen papas con papas, peras con peras, el asunto será mucho más nítido, mucho más claro. No sé. Lo que probar es que no se necesitaban 1.200 millones. Voy a eso, Gonzalo. No sé en qué consistía el proyecto inicial y en qué concluyó el proyecto final. No sé si estuvo previsto el reemplazo del reactor, del generador, es decir, varios elementos, el reemplazo total de la FCC. Es decir, no puedo aventurarme a decir conclusiones terminantes en la medida en que no dispongo de la información. Apenas uno puede rasparse en los presupuestos aprobados y liquidados algo de información y ir viendo cómo evolucionaron los precios, etcétera, etcétera, del asunto este. Sin embargo, esto me lleva definitivamente a interpelar el modelo de gestión, para utilizar un tecnicismo muy en boga en estos últimos años. El modelo de gestión. ¿Cuál es el modelo de gestión que se ha implementado? Ya hemos dicho desde hace algunos meses, se ha ratificado el día de hoy, que a pretexto de la urgencia se lesionó, se fracturó el control. O sea, un administrador pequeño de la tienda de la esquina sabe que el control es fundamental si quiere mantener y si quiere mejorar la operación de su negocio. El control, no al revés, eliminar el control. Entonces aquí sucede que el modelo de gestión privilegió, entre comillas, la urgencia en perjuicio del control, de la seguridad, de la fiscalización. Porque no de otra manera se explican todas las reformas al marco legal, comenzando por la Constitución, y que acaba de concluir hace unos meses con la enmienda que limita todavía más las facultades de la Contraloría al suprimirle el control de gestión. Y solamente va a la parte de las cuentas, ¿sí? El control de gestión. Porque de existir o de haber existido un control de gestión, Gonzalo, alguien tendría que responder y explicar por qué un proyecto que debió haber durado 3 años terminó demorándose 9 años. ¿Y a qué costo? ¿Quién obstruyó? ¿Quién obstaculizó? ¿Quién difirió? En 5 años
el proyecto de la refinería de Esmeraldas. ¿O acaso no era urgente hacerlo? Sí, eso con un control adecuado a la gestión habría sido ya motivo suficiente para que varios ministros pasaran por una asamblea autónoma, una asamblea que cumpliera con su papel. Inclusive, en el caso del vicepresidente de la República, requerirle un informe escrito, porque él está como responsable, según el decreto del presidente de la República, de supervisar, de controlar a los sectores estratégicos. Y este era un proyecto estrés en los sectores estratégicos. Sí. Y entonces los 1.200 millones, 1.500, los 2.200, ahora según última data del Contralor. 2.200. Sí, simple y llanamente tendrían que tener alguna explicación lógica, ¿no es cierto? Pero evidenciada con cifras y evidenciada con informes técnicos. Y esos informes técnicos tienen que darlos los funcionarios responsables, los funcionarios que están en lo que ahora se llama con otro tecnicismo la rectoría del sector. ¿Quién tiene la rectoría del sector? Comience por el ministro de hidrocarburos, vaya por el ministro de sectores estratégicos y termine en la vicepresidencia de la República. Esos funcionarios ya debieron hace fechas explicarle al país el porqué de estas diferencias y el porqué de este gran diferimiento de muchos años. Ese informe de Contraloría que hace referencia a Vistazo, es importante que el país sepa, Alianza País sepa y el presidente Correa sepa quién pidió ese examen especial. ¿Sabe quién pidió, Gonzalo? Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. El legislador Clever Jiménez, con asesoría de Fernando Villavicencio, pedimos al Contralor el año 2011 que ejecute un examen especial porque nosotros ya veíamos la serie de irregularidades que se cometían en el proceso de repotenciación de la refinería estatal de Esmeraldas. Las conclusiones de ese informe son que hasta esa fecha, de los 187 millones, ya Petroecuador había pagado 855 millones. Gonzalo, ¿dónde estaban los asambleístas de país? ¿Dónde estaban los fiscalizadores? ¿Dónde estaba la propia Contraloría? Y algo más, Gonzalo. Simultáneamente a la petición realizada al Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, para que audite Refinería Esmeraldas, con Clever Jiménez presentamos una denuncia a Galo Chiriboga Zambrano el año 2011 para que inicie una indagación previa contra los responsables de graves irregularidades que se cometían en la refinería estatal de Esmeraldas. ¿Sabe lo que hizo el doctor Chiriboga, el fiscal Chiriboga? Abrió la indagación previa, 2011. Hasta el día de hoy no ha pasado nada. Ahí sí el fiscal Chiriboga no es diligente, pero en mi caso, ahí sí es muy diligente para perseguir a los que investigamos, a quienes nos preocupamos por los bienes públicos, ahí sí es muy diligente el fiscal Chiriboga. Entonces vea usted, Gonzalo, amigas y amigos de la radio, cómo la propia Contraloría supo el 2011 y no hizo nada, cómo Fiscalía tenía documentos y no hizo nada, y el propio fiscal fue con el presidente Correa en agosto del año 2015 a la preinauguración de la refinería, y ahí usted le puede ver en las fotos al fiscal general ahí viendo cómo se quema el gas en las teas, y no dijo nada, cómo es esto que cuando yo inauguré este proyecto iba a costar 170 millones, y ahora, como acaba de decir el Contralor, porque esa es una cifra muy importante, Decidora. El Contralor acaba de dar la razón otra vez a Focus y a Fernando Villavicencio, aunque le duela al presidente Correa. Estoy auditando contratos por 2.200 millones de dólares en Refinería Esmeraldas, dice el Contralor la semana anterior. Es decir, que no son 1.200 millones como señala y reconoce el gobierno, porque ellos solo incluyen los contratos para cambiar algunas piezas con las grandes compañías como SK, KBC, UOP, Accent y Worley Parsons. Ahí no entran los contratos. Esta última es la que también, igual que el Contralor, subía a almorzar. Más o menos. Pero ahí en esas cifras que defiende el gobierno, ahí no está la construcción de tanques con la compañía Tesca, que son ¿para qué? Para
la repotenciación y rehabilitación de la refinería. No, ahí no están las plantas de sosa gastada, que son ¿para qué? Para repotenciación. Ahí no está la construcción de las plantas Merox y Amina. Ahí no están decenas de contratos adjudicados a empresas creadas entre un Jack Daniels y otro Jack Daniels. Esas empresitas como esta compañía Geinco. Y le pido al doctor Alexis Mera que investigue qué relación tiene el presidente de Petroecuador, el gerente de Petroecuador, con uno de los administradores de Geinco. ¿Sí? A Pedro Merizalde me refiero. Ya. Y que se investigue los contratos adjudicados a una compañía que antes no tenía ni para comprar papel higiénico. Y ahora tiene más de $100 millones en contratos. Y los dueños son Espinel Jaramillo. Por eso es que no usó la cuenta de Panamá. Y esa compañía también está en Panamá. Sí, para completar. Vea, doctor Calero, aquí está el trabajo de la revista Vistazo. Así subió el costo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Presupuesto inicial año 2005, que acabamos de revisar, $127 millones. Señores oyentes, guía descriptiva 2007, actualización de precios. Ahí ya le suben a 187, 194, $865. 187 millones prácticamente de dólares. Luego viene la inversión a junio del 2011. Todo esto ya en el periodo del señor presidente Correa. Inversión a junio del 2011. 855 millones. Aquí se pega un salto. Con garrocha. Con garrochas. Y desde 187 suben a 855 millones. Y nadie dice nada. Y el costo final a diciembre del 2015 es de 1.200 millones, cerraditos. Para poder... 1.200 según el Contralor, ¿no? Sí, 1.200 millones. Entonces, aquí la revista y Cecilio, colega periodista, empareja con las cuentas offshore. O sea, ese trabajo. ¿Qué más quiere, señor fiscal? Le dan emparejando. Vea. Encapallando. Las cuentas. Mire, Gonzalo. Encapallando. Qué bárbaro. De la lectura que usted hizo hace un momento, surgen varios Así elementos es, para análisis. Mire usted. Ya terminó el tiempo. Concluye con el proyecto siendo de modernización, rehabilitación y repotenciación. Es lo que dice. Inicialmente, posiblemente decían mantenimiento, luego rehabilitación, etcétera, etcétera. ¿Quién autorizó y bajo qué esquema se autorizó esto? ¿Sí? O sea, la amplitud de los proyectos. ¿Dónde está la planificación? O sea, una planificación básica y elemental no permitiría este tipo de incrementos. Finalmente, Gonzalo, permítame decir que la corrupción, Gonzalo, en el sector petrolero estaría dada primero para la celebración de los contratos, que alguien decía ya no hay que hacer lobbying buscando contratos, ahora vienen a ofrecer los contratos. Una. Dos, los aumentos, los adicionales de la contratación, los contratos adicionales, una segunda fase de corrupción y la actual, Gonzalo, para el pago de facturas. Es dramática la situación, dada la crisis, la estrechez de los recursos fiscales, de la disponibilidad fiscal para los pagos, se han dado ahora y existen estudios, bufetes encargados y ya les celebran directamente contratos de cobranzas y que a los contratistas les piden el 7, el 8% para darles cobrando las facturas. Y quien quiera les ha de dar. Pero por lo menos rescatan el dinero. Pero y están despidiendo gente, etcétera, y necesitan recursos inclusive para pagar las indemnizaciones. Entonces sería bueno también preocuparse, ya últimamente está sucediendo eso. Entonces usted tiene 3 eslabones con un solo contratista y 3 eslabones de corrupción. Un solo tipo de contrato. Digo que puede concluir en esta última fase, que tienen que firmar contratos de cobranza pagando el 7 y el 8% a fin de recaudar lo que les adeudan las empresas y las instituciones públicas.